su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Tribulación o dolor, angustia o temor. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él, le confiaré. Es Jesús la
hacer el día y los que lo han votado. Ya me mandaron fotos algunos hermanos de que ya lo hicieron. Y está muy bien. Se ve un dedo negro, ¿no? Para todos. Perfecto. ¿Ya estás por ahí, Aylan? Bueno. Sí, Arbon, buenos días. Adelante, te damos la palabra. Bueno, bienvenidos, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto poder compartirles aquí la bienvenida. Estamos muy contentos de poder compartir yo, Aylan Zamudio y Karime, que está aquí conmigo también. Y me gustaría compartirles una escritura. Esta está en Lamentaciones. Lamentaciones 3:22. Y dice: el fiel amor del Señor nunca acaba, su misericordia jamás termina, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esa escritura, no sé a ti, pero a mí me anima muchísimo. Creo que todos los días es una nueva oportunidad para recordar lo que Dios hace en nuestras vidas. Es una nueva oportunidad para saber que Dios está con nosotros y es fiel cada mañana. El día de hoy no es diferente y estamos muy contentos de poder compartirles, Karim y yo, que Dios está con nosotros el día de hoy, que no es una mañana diferente a todas y que hoy domingo es una oportunidad para acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a escucharlo. Karim quiere compartirles también algo. Buenos días, hermanos. Me siento muy feliz de poder estar el día de hoy con ustedes. Yo les quiero compartir que hay veces en las que podemos fallar, que podemos no hacer tal vez las cosas como a Dios le agradan y sentir mucha vergüenza y desánimo por ello, porque podemos pensar que Dios se aleja de nosotros o que no nos ama de la misma manera. Pero me anima mucho esta escritura porque nos deja saber que no es así, que realmente su amor por nosotros no cambia y que Él va a ser fiel a pesar de todo. Así que el día de hoy quiero animarte a que tú también creas que tenemos un Dios bondadoso, amoroso y fiel. Y pues que también siempre va a estar con nosotros. Te pido por favor que me acompañes a orar por la clase de hoy. Dios Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos has permitido venir aquí a estar ante tu presencia, Señor, y también para escuchar la clase del día de hoy. Te pido mucho que pues la podemos llevar a nuestros corazones, Señor, que nos podemos tener un gran aprendizaje, Padre, y que sobre todo recordemos que tu amor nunca cambia hacia nosotros, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad en nuestras vidas, Padre. Te pido que te quedes en el día de hoy, Señor, y todo esto te lo oro y te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, bienvenidos. Bienvenidos. No se escucharon. No se escucha bien. Aaron, si está hablando, no se escucha. Está apagado su micrófono de Aarón. En un momento, Omar lo prende, está poniendo su presentación. Un segundo. Gracias. Parece que ya me escuchan, ¿verdad, mis hermanos? Excelente. Bueno, pues quiero darles la bienvenida una vez más a todos. Quiero felicitar a los amigos y hermanos que son seguidores del Cruz Azul. Tenía que decirlo, hoy vengo así como a tono para recordarles a todos que estamos contentos, pero no más contentos de saber que tenemos nuestra vida en Dios. Él es quien nos mueve, Él es quien nos capacita, quien nos hace sentir que estamos en una vida correcta, una vida llena de principios y de amor a Dios y sobre todo en esa relación que tenemos con Él, que compartimos todos aquí. Bienvenidos otra vez, Región Sur. Vamos a dar continuidad a nuestro taller que tenemos y que estamos llevando a cabo de recuperación emocional y espiritual.
Recordemos que estamos reuniéndonos en la semana en grupos pequeños y que esos grupos pequeños están haciendo una diferencia en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo abiertos, porque estamos buscando la forma de que todo esto resulte importante, trascendente. Y recordarles algo, hermanos, esto lo habíamos platicado desde el inicio, no funciona para quien no lo quiere practicar, pero para quienes están realmente inmersos en este plan, realmente ha habido cambios significativos, lo cual quiero animarles, felicitarles e insistirles que lleguemos hasta el final. Estamos ya en este día tocando el tema 6, nos falta muy poco para el cierre. Yo estoy seguro que tú estás tomando decisiones y que si aún hoy todavía no te agarras fuerte del programa, agárralo. El único beneficiado va a ser tú y seguramente tu familia, si estás en el contexto familiar, también van a poderlo notar, porque esto provoca cambios muy positivos. De tal forma entonces que este día vamos a hablar acerca de lo siguiente: Jesús nos perdona. Bienvenidos a todos. Jesús nos perdona, discípulos en movimiento, tema 6. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de cómo es que hace Jesús para perdonarnos. Acompáñame y hacer una oración y vamos a ir directo al tema. Padre, gracias por este día, te agradezco tu amor, tu provisión y por todas las cosas buenas que nos pasan, son gracias a ti. Rogamos, Padre, tener confianza en las pruebas, que nos hagas fuerte ante la tentación y que nos ayudes a salir victoriosos en nuestro propio carácter, en nuestros propios sueños, en nuestra propia recuperación espiritual y sobre todo también la emocional. Permítenos hoy que el tema que vamos a hablar toque nuestros corazones y que muchos otros sepan que te tenemos a ti, Señor Jesús. Eres el único que perdona pecados y nos ayuda a estar bien delante del Padre. En el nombre de Cristo oro y agradezco. Amén. Ok, vamos a hablar y vamos a ir directamente al tema. Lo primero que quiero decirles, mis hermanos, es Jesús realmente nos perdona. El perdón es la acción que hacemos de pasar por alto una ofensa. ¿Te ha pasado que tú has requerido perdonar en alguna ocasión o en varias ocasiones? Creo que no somos diferentes. Muchas veces hemos tenido que perdonar ofensas y también hemos tenido que suplicar perdón cuando hemos ofendido sin querer o queriendo a alguien más. El perdón, pedir perdón significa buscar saldar esa deuda. Muchas veces necesitamos pedir perdón porque insultamos sin querer, porque hacemos sentir mal a alguien con un mal comentario. Entonces, ¿por qué tendríamos que practicar el perdón? En el contexto bíblico cristiano, la palabra perdón es una de las bases en el ministerio de Jesús, de lo más importante predicado y enseñado a través de nuestro Señor. Muchos de nosotros tenemos que recordar, hay una gran verdad en todo esto, hemos dañado a otras personas. Aún dentro de la misma iglesia, nuestras propias relaciones, en el matrimonio, en la familia, con los amigos, consciente o inconscientemente. Entonces es vital que esta mañana aprendamos del perdón de Dios en nuestras vidas. Cómo podemos creerlo para nosotros y también cómo podemos concederlo a las demás personas. Esa es la gran verdad del ser humano. El ser humano está practicando el pecado y lastimosamente dañamos a quienes más amamos. El pecado es una ofensa hacia Dios y es toda esa acción que nos denigra, que nos roba la paz, que nos acusa. Entonces, cuando vivimos en pecado, el ser humano necesita del perdón de Dios, de aprender a perdonar, y solamente conociendo a Dios es como lo podemos hacer. A Jesús le debemos todo lo que somos y Él nos enseña a través de su palabra cómo podemos lograrlo. Si el mundo aprendiera a perdonar, estaríamos viviendo en otra sociedad, de otra manera. ¿No lo crees, hermano? Si el mundo aprendiera a perdonar, pudiéramos estar teniendo entornos mucho más amigables, de más pacificación, de mejores amistades, inclusive más profundas, porque cuando hay perdón hay humildad, cuando hay humildad hay bendición, hay provisión de Dios. Dios bendice al humilde, pero está en contra del orgulloso. Y eso es bíblico, es algo que pues tenemos que evaluar y a través de la enseñanza que tenemos en esta mañana, vamos a ver qué quiso enseñar Jesús en un ejemplo grandioso acerca del perdón. Me motiva mucho poderles hablar de esto porque en verdad, si no fuera por el perdón de Dios, no estaríamos nadie aquí. Así es de que vamos a ir directamente a la escritura y el tema, la escritura que vamos a ver es la siguiente.
quiero invitarles a ir a Lucas 7:36 al 50. Son varios versículos, de tal manera que voy a ir leyendo, explicando, y después vamos a ir haciendo algunas conjeturas respecto al tema. Bien, vamos a leer en Lucas 7:36. Ahí voy a dar lectura. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Bueno, eso es claro, ¿verdad? Las invitaciones a las cenas no se pueden rechazar. Pero bueno, dice, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. De los 4 evangelios, Lucas es un hombre que es de origen gentil. Lucas escribe con mucha precisión la interacción y la cercanía de Jesús ante las necesidades humanas, con todas las personas. Y Lucas está, siendo quien escribe esto, estaba impactado de la oportunidad de poder conocer a Jesús no siendo judío, y le mueven mucho sus sentimientos, y aquí se ve plasmado de manera perfecta cómo él no quiere perder detalles. Por ello, él sentía gratitud, escribe con tintes de sensibilidad, y tenemos que preguntarnos, bueno, Jesús está invitado a una cena de un fariseo, seguramente había enseñado en la sinagoga Jesús, y se estilaba en ese tiempo que ciertas personas invitaban al que había dado la clase o el tema, le invitaban a la casa a cenar, y después se reunía gente y platicaban todavía del tema, seguramente había reflexiones, dejaban la puerta abierta, y por ahí entró esta mujer de la que estamos viendo. ¿Quién era esa mujer? Pues muchos hablan de que era una mujer de mala reputación. Probablemente se dedicaba a la prostitución, era una mujer de mala fama, de una baja moral, pero la pregunta que se hacían es, ¿qué hacía esa mujer cerca de Jesús? Bueno, pues ella aprovechó una oportunidad, no fue invitada, pero ella sabía que en la persona de Cristo se hablaba de que él era el que perdonaba pecados. Ahorita les voy a explicar de dónde sacamos ese razonamiento, pero ahí es donde la mujer entra. Eso fue posible, porque ella decidió, cada persona sabe lo que está cargando internamente y cuánta necesidad tenemos de recibir el perdón de Dios. Entonces esta mujer se siente motivada, no se fija quién está, no se fija si la invitan a pasar, simplemente llega con una actitud de reverencia, de humildad, y a Jesús le impacta muchísimo la forma en la que esa mujer llega a quererle hacer sentir un mejor momento a Jesús. Y entonces Jesús ocupa esto para poder dar una gran enseñanza a la personalidad de un fariseo, pero también a la gente que está escuchando. Ahorita vamos a detallar un poco de cómo fue que ella resume que requiere esta ayuda de Jesús. Seguimos adelante. Entonces vemos aquí cómo llora, se arrodilla detrás de él a sus pies. Me llama la atención, no está al frente de Jesús, sino detrás, como con esa vergüenza, con esa necesidad imperiosa de llamar su atención, de hacerlo sentir bien. Y no cesaba de besarle los pies y le ponía ese perfume caro que ya todos sabemos estaba derramando hacia Jesús. Después dice que cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Qué fascinante pasaje, ¿verdad, hermanos? Estamos viendo, amigos, cómo Jesús va desarrollando esa enseñanza con mucha profundidad, con mucho propósito y siendo muy específico acerca de lo que él quiere decir. Este fariseo es encontrado por Jesús en sus propios pensamientos y no era el único. En la historia del ministerio de Jesús, mucha gente estaba pensando mal de él, estaba haciendo conjeturas equivocadas y Jesús sabía siempre lo que la gente piensa, lo que la gente siente, porque él es el Señor Todopoderoso, el Hijo de Dios, y él conocía hasta los sentimientos de las personas. Está demostrado en los evangelios.
Entonces, este fariseo pensaba para sí, si Jesús supiera quién está ahí limpiando, es una pecadora, como un rabino, como alguien llamándose hijo de Dios se deja llegar por esa persona. Entonces, viene aquí la enseñanza más relevante de este tema, la cual quiero seguir compartiendo. Dice que Jesús le dice, mira, te voy a decir algo, Simón. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata y a unas 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y las canceló. ¿Te puedes imaginar? Un hombre, en el ejemplo de Jesús, recibe 500 piezas de plata y al otro le presta 50, pero después cuando llega el momento de pagar, el ejemplo mencionado por Jesús es que él está perdonando, no está pidiendo que le devuelvan ya nada. Perdonó 500 a uno, 50 a otro. Entonces esto nos revela lo siguiente. ¿Quién crees que lo amó más? Le pregunta Jesús a Simón. Simón contesta, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira, esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no viste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Veo aquí, y qué importante, hermanos, Jesús le está diciendo a este Simón el fariseo, mira, cuando yo entré a tu casa, bien, la invitación es aceptable a comer y a la cena, pero ve la actitud del corazón. Yo entré a tu casa y ni siquiera agua para limpiar mis pies, para lavar el polvo de mis pies. Recordemos que esa era como una tradición, algo que hacías cuando recibías invitados en aquellos tiempos. Lo primero que hacías de manera en cortesía era que la gente limpiara sus pies con agua. Ocupaban inclusive al más joven de la familia para hacer este tipo de servicio. Pero dice Jesús, no, tú no hiciste eso por mí. Y le dice, ella es diferente porque ella lavó no con agua, pero con sus lágrimas mis pies y los secó con sus cabellos. Qué interesante, hermanos, la diferencia que está haciendo Jesús aquí para todos nosotros notar cómo está trascendiendo esta historia. Casi al final dice, te digo que sus pecados, le dice a Simón, te digo que sus pecados son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Verdad que es interesante lo que acabamos de leer? Es algo muy relevante. Esa mujer estaba allí porque sabía que Jesús perdonaba a los pecadores. Ella reconoce en su condición que ella necesita el perdón de Dios. Y entonces, aquí Jesús le enseña al fariseo, nadie es mejor y nadie es peor. Mira, tú que eres el maestro, tú que enseñas de la ley, esa mujer te está enseñando con humildad las cosas más valiosas, las que no puedes pasar por alto, porque de nada sirve tener tanto conocimiento y tener poca práctica o hacer poco en relación a tu propia fe. Ese fariseo no era mejor y nosotros tampoco somos mejor que esa mujer. Todos necesitamos de quien nos perdone nuestros pecados y solo Jesús le pudo dar esa libertad a la mujer para que pudiera irse ya perdonada. Estoy seguro que todas las personas aquí que están escuchando este mensaje pudiéramos reconocer que esta es una gran historia, pero ¿qué tendría que ver conmigo, con mi propia vida? Tiene que ver mucho, porque a veces nosotros podemos andar en la vida sin perdonar, sin pedir perdón, endureciendo nuestro corazón, nuestra conciencia.
Y no buscamos la ayuda de Dios porque simplemente tenemos prejuicios, porque no nos queremos acercar con humildad. Y esta mujer también nos enseña a todos nosotros hoy en nuestra época, en nuestros días, la manera correcta de llegar a los pies de Jesús y pedirle un favor, suplicarle perdón. ¿Por qué tendríamos que hacerlo, verdad? Vamos a hacer algunas aseveraciones y algo interesante aquí que quiero que podamos ver. Primero, ¿qué resultado tiene una persona al ser perdonado por Dios? Cuando una persona es perdonada por Dios, recibe fortaleza para poder renunciar al pecado. La convicción, la entereza, el carácter para poder vencer todo aquello que te ha humillado internamente, que te ha descalificado ante la sociedad, porque recordemos que esta mujer, decía Jesús al fariseo, tiene muchos pecados. Yo te preguntaría si tú puedes reconocer cuántos pecados tienes tú, cuántos pecados tengo yo, ¿verdad? Somos pecadores. Esa es la realidad de nuestra condición. Sin Dios no vamos a ningún lado, solamente a destruirnos y destruir a personas. El resultado que viene después del perdón de Jesús es una vida de juicio, de rectitud, de piedad. Esta mujer estaba segura de lo que Jesús enseñaba. Y ella sabía que solo Jesús podía perdonar. En Tito 2, versículo 11, no la voy a enseñar aquí, pero pueden ir a su Biblia. En Tito 2:11 dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. ¿Qué es lo que hace que Dios te perdone, que Jesús perdone tus pecados? Te pone en una dirección correcta de que en tu vida presente puedas llevar una vida de buen juicio. Significa que buscas el bien para los demás y también el bien para ti mismo. Esa vida de rectitud que marca la diferencia, de piedad, de hacer más por los demás, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Sigamos reflexionando en los temas del perdón. Realmente es muy valioso recibir el perdón y creo que pocos o muchas personas han visto el beneficio, pero otras tantas no lo han visto, no lo pueden dimensionar. Pero finalmente cuando fuimos perdonados, hermanos, fuimos otras personas. Dios nos llevó a vivir este presente de una manera diferente a lo que hicimos en el pasado. El perdón, hay varias escrituras, aquí solamente las voy a mencionar. En Marcos 2, del 1 al 12, la Biblia enseña que Jesús perdona y sana a un paralítico. En Juan 8, del 1 al 11, Jesús le llevan a esa mujer adúltera, que la cual iban a apedrear, y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, aviéntele la primera piedra, y desde el más viejo hasta el más joven se van, y después la levanta y le dice, bueno, yo tampoco te condeno, pero ¿sabes qué? Vete y no vuelvas a pecar. O sea, realmente Jesús rescata a esa mujer y la perdona. En Lucas 23, 39 al 43, nos dice la Biblia que dos hombres junto a Jesús en la crucifixión estaban muriendo, y a uno que reconoce su maldad le dice Jesús, bueno, pues por haber reconocido, vas a estar conmigo ahora en el paraíso. Y él le pedía, ¿verdad? Cuando comienza a reinar, quiero estar contigo, nosotros somos malos. Es decir, uno de ellos reconoce y Jesús le dice, estarás conmigo donde yo voy a estar en ese paraíso. Él lo perdonó. En Lucas 23, 34 recordamos la historia de cómo Jesús perdona, también pide perdón a Dios por ellos, con los soldados romanos, y ya lo habían lastimado. Le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el perdón es sumamente importante, hermanos, amigos que nos escuchan. El perdón caracterizó el ministerio de Jesús. Él tuvo compasión, tuvo empatía con la gente, y su mensaje de compasión alcanzó a todos los pecadores. Ese perdón es un tema central en el Evangelio, es un tema central en el cristianismo, es un tema central en nuestra vida como discípulos de Jesús. Si nosotros vivimos una vida al lado de Dios y no estamos practicando el perdón, lo estamos concediendo, pidiendo, estamos malentendiendo nuestra fe. Estamos perdiéndonos de mucho, porque el verdadero cristianismo se basa en pedir perdón y conceder perdón.
Jesús mismo ya nos lo mostró aquí. Por consecuencia, ¿a quién tú vas? ¿A quién tú recurres cuando has querido ser perdonado? Podemos ir a las personas y es un tipo de perdón importante, que alguien te perdone de un hecho, algo que hayas hecho en contra de esa persona. Te pone en una mejor situación delante de Dios, pero también ante esa persona te libera. Yo no puedo entender cómo puede haber personas, por ejemplo, y creo que yo fui una de ellas, ni siquiera me entendía yo, de cómo podía irme a mi cama a dormir todos los días resentido porque no estaba en paz con alguien. ¿Cómo puedes vivir alimentando tanto resentimiento? Yo creo que yo tuve días muy difíciles y seguro tú los has tenido cuando tú no has podido lograr perdonar pronto. Yo les animo, sobre todo a los discípulos, que no guarden nada porque eso no honra a Dios. Es bien importante. ¿De qué cosas debemos buscar o de qué cosas el ser humano debería ser perdonado? Aquí hay una lista, no es la única, pero hay varias cosas. Por ejemplo, hoy en día los pecados deben ser perdonados cuando sentimos remordimientos de haber hecho algo equivocado. Cuando hemos maltratado a alguien o hemos sido injustos ante una situación, necesitamos ser perdonados porque hicimos mal. La avaricia, cuando nos llenamos de avaricia, olvidamos a Dios en nuestros principios y queremos llenarnos de tanto materialismo. La gente hoy en día necesita pedir perdón porque se enoja fácilmente, porque humilla fácilmente, ese enojo descontrolado. Cuando estamos condenando a las personas, cuando hay abusos, cuando malgastamos dinero en esta pandemia, que ya queremos salir a gastar todo lo que tenemos y hasta lo que no. La vida de inmoralidad, de abuso de drogas, de vivir el sexo ilícito, cuando estamos ofendiendo en la calle, en la casa, cuando maltratamos a la familia, cuando hay inclusive cobardía en la vida de personas. Por eso y por muchas razones más en el matrimonio aún tenemos que pedir perdón. Las malas conductas no las apoya Jesús. Los celos, la idolatría, el negativismo, vicios, maldiciones y mucho más. Ese tipo de pecados son los que Jesús quiere perdonarte, hermano, amigo. Y es fundamental que te des cuenta que no importa tu edad. Cuando ya tienes uso de razón, sabes lo que es bueno o malo y sabes a quién ofendes y a quién lastimas. Siendo hijo, yo lastimé a mis padres. Siendo padre, he lastimado a mis hijas. Es decir, siempre hay manera de pedir perdón. Pero ¿a quién acudimos? ¿Acudes a un doctor, a un amigo, a un compadre? Debemos de acudir a Jesús porque Jesús es el único que perdona pecados. Ya lo vimos en este ejemplo. Vete, mujer, tu fe te ha salvado. Es decir, Jesús es la esperanza, el único camino a la restauración de vidas. ¿Qué produce el perdón? Pues el perdón produce cosas fantásticas, únicas. Por ejemplo, suaviza el corazón, nos da libertad y paz interna, ¿verdad? Yo creo que cuando no perdonamos traemos dureza, pero cuando perdonamos sentimos inmediatamente cómo el corazón se suaviza. Cuando hay perdón, la práctica practicamos misericordia, hace una diferencia en la vida de otros y atrae también a las personas a Dios. Porque en verdad, o sea, las personas no siguen algo falso, siguen algo verdadero, algo genuino. Tenemos que pensar en esto. ¿Cuál era la motivación de esta mujer? Su motivación era, yo necesito el perdón de Dios. Y después su gratitud fue evidente. Jesús mencionó algo bien importante. Al que poco se le perdona, poco amor muestra. Pero al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. ¿Qué espera Dios de nosotros cuando hemos sido perdonados? ¿Poco amor o mucho amor? Si reconocemos aún que hemos sido perdonados de muchos de nuestros pecados, significa que deberíamos demostrar acciones, cambios de forma personal, notables, como en nuestra conducta, rechazar impurezas, sirviendo a otros, ayudar a crecer a otros, a acercarse a Dios, arrepentirnos del pecado. No debería de costarnos cuando hemos reconocido que la deuda más grande la ha pagado Dios a través de Jesús. Cuando los pecados reconocemos que son pocos o hemos olvidado que nos perdonaron de mucho,
se refleja en que no nos involucramos, no nos importa acudir a un consejo, no queremos cambiar, nuestra mala conducta es tan evidente, nuestra actitud de servicio es tan pobre y esa fuerza de pecado, de tentaciones, nos llega a la impureza y no rechazamos la impureza porque nos sentimos relajados en nuestro pecado. Muy lejos de querer estar ayudando a otros, no somos oportunos para brindar ayuda, no ayudamos al necesitado. Cuando hemos reconocido y hemos caído en el error de que, bueno, pues yo puedo vivir una vida ahí más o menos, un cristianismo light. Es lo mismo que le dijo Jesús al fariseo, mira, yo llegué a tu casa y ni siquiera agua para mis pies me diste. Sin embargo, esta mujer hizo una diferencia. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad, amigos? Bien, vamos concluyendo. ¿Te gustaría que Cristo te perdonara, amigo que nos escuchas, hermano? ¿Te gustaría experimentar otra vez el perdón de Dios? ¿No has querido o no has sentido últimamente la sensación de querer ser una persona diferente, dejar de practicar todas esas cosas que te han atormentado, que no te hacen sentir bien? ¿Podrías tú reconocer que puedes ver de frente a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Podrías tú reconocer que estás viendo a los que te aman sin un cargo de conciencia? ¿Tu vida es transparente? ¿Ha dejado de haber hipocresía o la sigue habiendo? ¿Te gustaría que Dios te perdonara todo lo malo y después te ayudara a caminar en forma correcta y edificar a tu vida? No eres diferente a nosotros. Nosotros hemos querido eso siempre. Por eso estamos aquí, porque Cristo cambió nuestras vidas. Él ha cambiado nuestros matrimonios. Nuestros hijos tienen un futuro, una visión, un camino que recorrer en su propia vida espiritual, gracias al perdón de Dios. Este mensaje del perdón para mi propia vida me atrapó. Me ayudó a quitar todas mis cargas de manera personal, que traía muchas, había mentira en mi vida, tenía muchas batallas de tipo inmoral. Siempre fui un hombre que estaba llevando una vida muy superficial, muy materialista. Pero yo cuando conocí a Jesús, como tú hoy en este mensaje, pude entender que había un llamado personal a ser liberado, a ser perdonado. Y Él quiere hacer lo mismo contigo. Yo pude cambiar mi historia y muchos aquí que están escuchando nos cambiaron la historia de sus vidas. A ti Dios te quiere perdonar, pero la pregunta es que si tú quieres realmente acudir a Él para ser perdonado. Porque si realmente es lo que quieres, Él está ahí para poderte perdonar. Recuerda este ejemplo. Esta mujer hizo todo. No le importó quién estaba en la puerta, no le importó si había maestros, no le importó si había hombres, si había mujeres, quién estaba ella. Solamente pensó, tengo una necesidad y solamente alguien me puede ayudar y Él es Jesús. ¿Qué propósito tiene ser perdonado? Te preguntarás, bueno, sí, todo se escucha bien, pero ¿y qué propósito tiene el ser perdonada o perdonado? Pues mira, aquí la Biblia dice en Hechos 26:17, en el ejemplo de Pablo, algo bien importante. Dice, te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados, una herencia en el pueblo santo de Dios. Pablo está aquí en su defensa ante las acusaciones de los judíos, ante el rey Agripa, y él les recuerda las razones de por qué él fue perdonado y cuál era el propósito de vivir al lado de Dios en ese perdón. Él recuerda su conversión y les hace esa recomendación, ¿verdad? Te mando a ellos, dice, para que les abra los ojos. Es decir, él está recordando que su conversión fue por un propósito, abrir los ojos a las demás personas para que estas personas ya no caminaran más en la oscuridad. Eso es lo que somos nosotros. Fuimos perdonados para ayudar a otros. El propósito de perdonarte o de recibir el perdón de Dios no se queda nada más en uno mismo. Amén, que ya nos perdonó Dios, pero si ya me perdonó Dios, entonces yo tengo el deber, según Pablo aquí, de ir por otros, ayudarles a salir de la oscuridad de sus pecados y acercarse a Dios.
para que puedan también recibir ese perdón. Y aquí nos surge una pregunta: ¿por qué la gente no quiere escuchar a Jesús? ¿Por qué la gente no quiere empatar con este tipo de mensajes? Porque están llenas de prejuicios, de falsas ideas, falsas doctrinas. Hasta que te das tiempo de comprender las Sagradas Escrituras, tu vida cambia, porque realmente Dios tiene poder para cambiar vidas. La otra pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué algunas personas estando en el cristianismo terminan yéndose? Pues el ejemplo es muy claro. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, cada vez menos muestra integridad, cada vez menos muestra amor por Dios, por su iglesia, por los propósitos divinos. Entonces, le dan la espalda a Jesús. Hermano, yo quiero hablar con ustedes. ¿Tú sientes que te has alejado en tu corazón? ¿Sientes que te has apartado de Jesús? La pregunta es: ¿por qué lo estás haciendo? Si fuiste muy comprometido en otros tiempos, si la gente ha reconocido tu servicio de muchas maneras y hoy estás olvidando la deuda que tenías con Dios. Dios no te perdonó de poco, no nos perdonó de poco, nos perdonó de mucho, la deuda era muy grande. Entonces, cuando llegamos a la fe, fuimos muy agradecidos. Pero hoy en día necesitamos regresar a esa gratitud que debemos sentir por Dios y demostrarle a Dios. Nunca olvides que lo que no debemos de olvidar es lo que Dios hizo en nosotros. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay personas que dicen: yo no olvido lo que me hicieron, yo no olvido que me trataron mal, yo no olvido que no me valoraron, yo no olvido eso, me tiene bien atormentado. Ok, hermanos, pero lo que no deberías de olvidar también es que Dios te perdonó, que Dios nos perdonó. Yo no quiero olvidar eso. Ok, todos hemos pasado por pruebas, pero no puedes olvidar que Cristo perdonó todos tus pecados y que por consecuencia nuestro amor debe ser grande y nuestras demostraciones de cambios deben ser oportunas para su gloria. Búscalo. Quita tus prejuicios. Amigos que nos escuchan, pueden ser perdonados. Conozcan a Jesús a través de un estudio bíblico responsable. Él te puede ayudar, Él te puede perdonar. De tal manera, entonces, en Lucas 7:46, recuerda lo que dijo aquí Jesús. Creo que ese es el mensaje ya central para hacer una conclusión. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Lo mejor de estar con Dios es saber que nosotros podemos volver a la gratitud, hermanos. El corazón de esta mujer hoy, lo que hemos estudiado, lo que hemos constatado, es para nuestra propia vida, para nuestro propio presente. Yo hago un llamado a ser incondicionales, siempre, no solo cuando nos va bien, sino también cuando nos va mal, en momentos buenos, en momentos adversos. Nunca debemos de olvidar lo que Cristo hizo por mí. Demostraciones de amor, de lo mucho que se nos ha perdonado, es urgente hacerlas notar a través de la familia, de la iglesia y nuestro servicio. La mayor motivación que debemos salir hoy y debemos recordar que debemos tener es que fuimos perdonados. Quiero terminar para ir a la Santa Cena, mis hermanos, con este ejemplo, a ver si lo podemos notar. Y aquí vamos a hacer un cierre, una conclusión. Este es un abogado que dice lo siguiente. Este ejemplo de esta ilustración me gustó mucho para poderles platicar. Dice este hombre: ¿sabes lo que es esto? Nos dice el juez de lo familiar. Es un pleito entre dos hermanos que duró desde el año 2000 hasta la fecha. Ahora los dos están muertos. Los hijos en 15 días lo resolvieron en una mediación. Su señoría en la imagen nos muestra que todo ese proceso se pudo resolver en menos tiempo. ¿Valía la pena? No, ninguno de los dos se llevó nada. No volvieron a ser ellos. Se congeló el amor que había entre ellos y así se fueron sin decir: te quiero, perdóname, me equivoqué. Mi actitud no fue correcta. Perdón, perdón, perdón. Yo creo, hermano, que nosotros tenemos que pensar esto. Ya no perdamos más tiempo.
2 hermanos que desde el año 2000 se enemistaron, nunca más hablaron, se van a la otra vida, pierden ya la vida. Llegan los hijos y dicen, pues era el pleito de los padres, nosotros lo podemos resolver más pronto. 15 días estaba resuelto. Sé práctico, sé feliz. ¿Cuánto tiempo tienes acumulando falta de perdón? Cuando es más fácil mediarlo, cuando es más fácil llegar a un punto de quiebre y decir, Jesús me ha enseñado a perdonar y también busco su perdón. Jesús nos perdonó mucho, no nos perdonó poco. En nuestra actitud va a estar la respuesta correcta. Vamos a ir a la Santa Cena de esta mañana. Amas mucho o amas poco, dice la Biblia, y con esta escritura vamos a hacer una oración para la Santa Cena, que dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Jesús dio su vida para que recibiéramos el perdón. Nos liberó de toda clase de pecados y de muchos pecados. Nos limpió, nos hizo parte de su pueblo en la tierra, que tiene una característica visible y que esta familia comprometida está en paz, está buscando hacer su voluntad para hacer las cosas buenas. Tus acciones revelan tu gratitud, hermano, de muchos pecados perdonados o de nada, o de casi ya nada. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitamos hacer con este mensaje? Estudiar la Biblia. Yo les invito a las personas que hoy nos están acompañando a que puedan conocer la palabra de Dios y que puedan escuchar que hay una oportunidad de poder ser liberados de todas sus cargas internas, porque seguro las tienes como nosotros. Esa mujer marcó una diferencia, su actitud marcó la diferencia. Ya no tarden más, que esta semana de pláticas en grupo podamos resolver esas cosas que nos han atado por mucho tiempo, el no perdonar lo que hemos cargado innecesariamente. Resolvamos, seamos prácticos y demos honor a Dios, que Él se merece todo en nosotros. Vamos a hacer una oración y prepararnos para la Santa Cena. ¿Sale? Entonces vamos a orar. Acompáñame. Padre, quiero darte gracias por este día. Gracias porque Jesús nos perdona. Yo no tengo manera de poder evadirlo. Me has dado tanto de tu amor, Señor Jesús. Me has perdonado de muchos pecados. Como esa mujer que traía tanto, solamente tú los conocías y ella. Yo sé mis pecados, yo sé mis faltas, yo sé mis fallas. Sé que yo no llegué aquí porque era bueno. Yo necesitaba acomodar mi vida interna. Hice mucho daño, Señor. Perdóname de nuevo. Y sé, Padre, que ya a través de Jesús lo has hecho. Hoy celebro que soy otra persona. Y pido porque el jugo de uva y el pan pueda recordarnos el oportuno amor, el sacrificio que tuviste que hacer, Señor Jesús, para perdonarnos, para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad de conocer a nuestro Creador. Eres tú el camino, eres tú la vida, eres tú la verdad y solamente en ti encontramos paz y encontramos que podemos ser otra vez restaurados de los errores y de las fallas y del pecado que tanto nos ha robado una vida a tu lado, Dios. Gracias, Padre, bendice la Santa Cena y, Señor, pues quédate con mis hermanos y que este tema sea un tema que vamos a poder practicar, que vamos a poder llevar a la vida a partir de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena, mis hermanos.